Si dice, si no lo puede subir a YouTube, sí, lo puedo subir a YouTube. Bueno, voy a ver cómo lo subo al YouTube. Dice, si no se le complica, ¿podría subir la clase anterior? Bueno, la busco en la nube y la subo. Si los puedo subir al YouTube, lo subo al YouTube y listo. ¿Sí? Así que bueno. ¿Qué estaba diciendo? Estaba hablando del trabajo práctico de Marx, estaba hablando del proceso de separación de los productores de sus medios de producción, diciendo que sí vi un error común, ¿sí? Que confunden a los productores, alguien me ha consultado incluso, o varios, che, profe, los productores, ¿quiénes son? Los productores son siempre los trabajadores, y esto es algo conceptual importante en la teoría marxista, pero realmente importante, porque entender que los productores son los trabajadores es entender también la contradicción de la mercancía en la sociedad capitalista. ¿Sí? ¿Cuál es la contradicción de la mercancía? Que lo que le da valor a una mercancía no son los materiales, sino este celular, lo que pasa que no sabés, está hecho con grafito, con fibra de carbono, qué sé yo. No, bueno, sí, esas cuestiones pueden tener que ver con la tecnología, pero lo que le da valor a las cosas, a las mercancías, ¿sí? En la sociedad capitalista, es el trabajo humano. ¿Sí? Entonces, esto es importante, ¿sí? De tener en cuenta, porque quiere decir que en la sociedad capitalista los que generan valor son los trabajadores. Y esto es un poco romper con el sentido común o con la dominación cultural a la que estamos expuestos nosotros. Nosotros escuchamos que acá los que generan trabajo son los empresarios, y acá que tienen que venir los capitales extranjeros y bla, 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 bla. Bueno, esos generarán trabajo, generarán fuentes de trabajo, e incluso es una discusión en qué condiciones, ¿no? Pero Marx le diría, pero los que generan realmente valor, ¿sí? Los que generan riqueza, son los trabajadores, ¿sí? Son los trabajadores. Por lo tanto, las mercancías valen porque tienen trabajo humano objetivado, ¿sí? Respecto a la pregunta, que en general las respuestas fueron buenas, ¿sí? Que ustedes entiendan que lo que nadie o lo que pocos me han dicho, y me interesaba que me digan, y tomen nota el que quiera de esto, que el proceso de separación de los productores de sus medios de producción ocurre en la historia solamente en la sociedad capitalista. En las sociedades anteriores a la sociedad capitalista esto no pasaba. ¿Sí? Esto no pasó en la sociedad feudal, esto no pasó en la sociedad esclavista, ni en la tribal. ¿Sí? Esto no sucedió. Esto no sucedió. Los trabajadores, incluso con condicionantes del feudalismo, del esclavismo, del tribalismo, eran dueños de sus medios de producción y muchas veces, como en el caso de los siervos de la gleba, eran de alguna manera también dueños de lo que producían. Si bien tenían que rendir un tributo al rey y darle parte de su producción a los señores feudales, había otra parte de la producción esta que estaba destinado a su consumo y al consumo de la familia del siervo, ¿sí? Cómo se fue dando el proceso de separación de los productores de sus medios de producción, también se puede explicar de varias formas, pero la acumulación originaria, la llamada acumulación originaria, también puede ser una forma de explicar por qué se separaron los productores de sus medios de producción, ¿sí? Tiene que ver, si se quiere, con un recuento histórico, ¿sí? Hay acontecimientos que han sucedido en la historia y que quizás en la escuela secundaria nos han vendido como el siervo ganó la libertad, y Marx va a decir, sí, ganó la libertad de elegir a quién vender su fuerza de trabajo. Esa es la libertad que ganó. Porque depende de lo que uno entienda por el concepto de libertad. Pero el tipo fue despojado de su tierra y
arrastrado a una ciudad. No arrastrado, no le quedaba otra. Porque si de la tierra comunal te dejan afuera, y bueno, te tenés que ir a vivir a una ciudad, ¿para qué? Para poder conseguir empleo, vender tu fuerza de trabajo y mantenerte, o mantener a tus seres queridos, ¿sí? Pero esta ruptura se da de manera intencional y se busca que ya nadie tenga, que ya ningún siervo, ¿sí? Ninguna persona de clase baja tenga otra cosa que de su propiedad que su fuerza de trabajo. Que solo es dueño de su fuerza de trabajo y la puede vender en el mercado. Esto es un acontecimiento histórico que solo se da en la sociedad capitalista y se fue dando históricamente en plena revolución industrial, ¿sí? ¿Qué importancia tiene la mercancía en la teoría del valor? Bueno, ahí también pueden dar muchas respuestas. A mí me interesaba esta respuesta de que, bueno, que la mercancía, ¿sí? es quizás la unidad más pequeña en la que se puede descomponer todo el sistema capitalista, ¿sí? Es la que engendra la contradicción principal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que produce esa mercancía luego no es dueño de ella, ¿sí? No puede disponer libremente de ella, ¿sí? Solo puede disponer de su fuerza de trabajo y vender su fuerza de trabajo al precio que le pagan, ¿no? Y ya, con eso estaba la respuesta. No admitía una única respuesta, pero esa era un poco la clave eh, para responderla, ¿sí? ¿Cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo? ¿Sí? Y bueno, tiene que ver con qué? Con reproducir esa fuerza de trabajo, con tener lo mínimo indispensable, ¿sí? Techo donde uno viva, que lo alquile, ¿sí? Si tiene una familia que la pueda mantener, que pueda comer lo mínimo indispensable, que pueda descansar y al otro día ir a trabajar, ¿sí? Así se determina, pero también el valor de la fuerza de trabajo, ¿sí? Dando una respuesta un poco si se quiere, más conceptual, ¿con qué tiene que ver el valor de la fuerza de trabajo? ¿Sí? Con una puja, con una lucha. Usted lo ven hoy día, los sindicatos pelean. ¿Por qué pelean? Por aumentar el salario, ¿sí? Entonces, el Eso le iba valor a de la preguntar. fuerza... Sí, Eso le alguien... iba a preguntar justo si tenía que ver con el salario que fija la lucha de clases por medio de los sindicatos. Claro, y sí, y tiene que ver con eso también, así se fija el valor de la fuerza de trabajo, ¿sí? Acá la cuestión es muy clara, tiene que ver con la lucha de clases, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión política, los sueldos de las personas tienen que ver con una cuestión política, ¿sí? Entonces, ¿cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo? Bueno, mediante la lucha de clases, ¿sí? Mediante la lucha de... no confundir el valor de la fuerza de trabajo con el valor de la mercancía, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien la fuerza de trabajo del obrero, ¿sí?, realiza mercancías, al obrero no le pagan todo lo que produce, le pagan un precio por esa fuerza de trabajo, ¿sí? Lo que produce es más, ese plus es el plusvalor o la plusvalía. ¿Sí? Y el valor de la fuerza de trabajo hay que pelearlo políticamente. Al día de hoy hay que pelearlo, ¿sí? Y hay que pelearlo todos los días, ¿sí? Porque si no los tipos te pagan lo mínimo indispensable, ¿sí? Incluso hoy día esta cuestión también adquiere cierta problemática en el sentido de que el sueldo es vital y móvil que fijan, no solo hay gente que no lo alcanza, con ese sueldo tampoco alcanza, ¿sí? Tampoco alcanza para vivir. Pero bueno, no me quiero ir del tema, ni lo quiero hacer muy extenso, entonces el valor de la fuerza de trabajo está directamente vinculado con la lucha de clases, ¿sí?
concepto fundamental de Marx, ¿sí? El de la lucha de clases. Bueno, después hay una pregunta, decía, ¿qué relación tiene la división social del trabajo y la mercancía? Tiene varias relaciones la división social del trabajo y la mercancía, ¿sí? ¿Por qué tiene varias? Porque digo, de acuerdo a qué lugar le toque a uno en la división social del trabajo, ¿sí? Se va a apropiar o no de las mercancías, ¿sí? Así que ya por ahí estaba la clave para responder. Algunos se encararon por otro lado y está bien también, es válido, ¿sí? Pero que a mí lo que me interesa, más que la guitarra y tocar más lindo, más afinado, menos afinado, es que entiendan la cuestión conceptual, ¿sí? ¿Qué relación hay entre la división social del trabajo? O sea, en la sociedad capitalista según Marx, ¿sí? ¿Cómo se expresa la división social del trabajo? Y bueno, hay tipos que son los dueños de los medios de producción y hay otros que solo tienen para vender su fuerza de trabajo, ¿sí? Esas son las dos grandes clases sociales. Marx habla de otras clases sociales, intermedias incluso, pero estas son, digamos, las dos clases sociales antagónicas, ¿sí? Las cuales, según la teoría marxista, es imposible conciliar a las clases, ¿sí? Y hay una que explota a la otra, ¿sí? Explota a la otra para producir mercancías. Y bueno, ahí está a partir de ahí se puede empezar a explicar esta relación. ¿Sí? Profe, Sí, sí. ahí no iba lo de alienación. También, ahí va lo de alienación. Si usted quería poner lo de alienación, quedaba muy lindo. Ahí, claro que sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de alienación? El concepto de alienación, ¿sí? Lo que dice es que el trabajador no se reconoce en su producto de trabajo. ¿Sí? Yo les dije respecto a esto, dice, volvió WhatsApp. Dice, hay un compañero, volvió WhatsApp. Qué bárbaro. Mis hijas se van a poner muy contentas. Entonces, el concepto de alienación, yo les iba a mandar una película de Charles Chaplin, que finalmente no se las mandé, si les interesa, después se la mando, se llama Tiempos Modernos, y muestra muy bien el fenómeno de la alienación, y de manera muy graciosa, muy cómica, su genio Chaplin. Hoy es 4. Y ¿cómo es? Y bueno, entonces la alienación tiene que ver con no reconocerse en lo que uno produce. Un tipo que hace un auto, pero que ajusta los tornillos en una empresa metalúrgica, quizás el tipo no cree que haga autos. Dice, no, yo ajusto tornillos, ¿qué tengo que ver con la división del trabajo? Ahora, en un ratito, vamos a ver que para Durkheim la división del trabajo es todo lo contrario, es la liberación. ¿Sí? Pero sí, ahí va perfectamente lo de alienación. ¿Cómo surge la plusvalía? Ya lo habíamos hablado. ¿Sí? Para que haya plusvalía es fundamental, esto nadie lo dijo, lo digo yo, o por ahí alguien lo dijo y estoy siendo injusto, si alguien lo dijo le pido disculpas, pero digo, para que haya plusvalía hay que separar al productor de sus medios de trabajo. Si no, no hay plusvalía. ¿Sí? Si el productor no está separado. ¿Sí? Así surge la plusvalía. Si no hay explotación, no hay plusvalía. En una sociedad en la cual no habría explotación del hombre por el hombre, no existiría la plusvalía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos no te apropiás de mi producción. Vos no le pones un precio a mi fuerza de trabajo. ¿Sí? Así que eso también está vinculado con la alienación, ¿sí? También está vinculado con la alienación. ¿Qué relación tiene el excedente de... ¡Ah, fuera! ¿Qué relación tiene? Hoy se puso muy contento. Vamos a festejarlo, pero vamos a desactivar el audio, que lo festeje en privado, ¿sí? Entonces, les estaba diciendo, ¿qué relación existe o qué relación tiene el excedente de trabajo y la formación de las clases sociales? Bueno, muchas, ¿sí?
Y porque de acuerdo a cómo te apropias del excedente de trabajo, ¿sí? Digamos, de la plata que sobra después que nos alimentamos y nos vestimos, de acuerdo a la clase social en la que estés ubicado, ¿sí? Te vas a apropiar más o te vas a apropiar menos. Digamos, en este sentido, los que son dueños de los medios de producción se apropian del excedente de trabajo. Se forma una clase social que se apropia de eso. ¿Sí? Y que antiguamente, antes, cuando estaba la prehistoria del capitalismo, se apropió también de tierras y de riquezas de otros. ¿Sí? Esa sería el camino por el cual darle respuesta a la pregunta. Y el punto 2 era una cuestión para que hagan ustedes más libre, digamos que eso ya quedaba a criterio de cada uno, en líneas generales lo han hecho bastante bien, aquellos que no han sido de la forma esa yo les he enviado un mail, pero de todas formas he quedado conforme, ¿sí? Bárbaro, sigamos en el camino ese, sí, pero por favor el de Durgen, entreguémoslo en tiempo y forma y si alguno no llega por algunas cuestiones, lo podemos conversar, ¿sí? No sé si les queda alguna duda, alguna consulta respecto a Marx, si no, continúo un poquito con Durgen, para que la clase no sea muy larga, ¿sí? Es un autor un poco... Durgen es menos revolucionario, pero es un autor un poco más simple, ¿sí? O por lo menos eso me parece a mí, ¿sí? No sé, a ver si pusieron algo en el chat, el trabajo. Dice, profe, ¿ya subieron el trabajo de Durgen? No, ¿cómo van a subir el trabajo? Pues no, el trabajo de Durgen lo van a subir hoy a última hora, pero como hoy es un día muy especial, puede que lo suban mañana. De una forma o de otra me lo pueden entregar el fin de semana, así que tranquilo con eso, ¿sí? Me lo entregan el sábado, me lo entregan el domingo, no hay problema. No me lo entregan el lunes el que me lo manda, bueno, me lo mandó, pero ya quedó afuera, y no me gusta a mí tener que ir a decirle, ¿sabés que te andá a leer el cronograma porque si no entregaste quedaste afuera? Ya lo saben, listo. Nada, entreguen, o sea, digan, listo, mire, profe, pude llegar hasta acá, se puede conversar, ¿sí? Pero siempre con algo hecho. Así que bueno. Volvemos un poco a Durgen. No sé, ¿a alguien le queda alguna duda respecto a Marx que me quiera preguntar? Lo escucho. Y si no, avanzo un poquito brevemente con Durgen. No encuentro el programa en el blog, y si no me carga la página. Bueno, mira, mandame un mail después de la clase, o mandámelo ahora, yo te voy a responder después y yo te lo mando, ¿sí? O si no, pedir a un compañero que lo pueda que te lo mande, que no ande el cronograma. Cuestión metodológica para todas las materias, ¿sí? Parece una boludez esto. Lee el cronograma de todas las materias siempre lee el cronograma. Te cambia la vida en la materia, en serio, te cambia. Si vos lees el cronograma de todas las materias cuando empieza, vos tenés una idea muy general de a dónde apunta, y sirve para estudiar también, y para entender a dónde va, ¿sí? Yo no leo el cronograma de una materia, falto dos clases, y cuando caigo la tercera clase, yo no sé, y le digo al que está al lado, ¿de qué va esta materia? Porque yo no sé ni de qué está hablando. Bueno, porque no le diste un cronograma. No es una crítica a la compañera o al compañero que no lo puede bajar. Yo se lo paso después, sino para que lo lean. Durgen. Positivista. Habíamos dicho, positivista. Continuador de las ideas de Saint-Simon. Para Durgen la sociedad es como un organismo. ¿Sí? ¿Y el organismo de dónde sale? El organismo sale de la biología. ¿Sí? Es un organismo en el cual Durgen es funcionalista. Se puede decir sin miedo, sin tapujos. ¿Sí? ¿No? Pero el funcionalismo empieza con Durgen en las ciencias sociales. ¿Sí? Para Durgen cada uno cumple una función social. ¿Sí? Y no solo los grupos de personas, sino las instituciones. ¿Sí? El Estado tiene una función social para Durgen.
¿Cuál, Rubén? La de pensar. El Estado es la cabeza de la sociedad. ¿Sí? Durkheim piensa en dos sociedades, ¿sí? Así como Marx nos hablaba del modo de producción tribal, esclavista, capitalista, socialista. ¿Sí? Para Durkheim están las sociedades primitivas y está la sociedad moderna. ¿Sí? Para Durkheim hay dos tipos de conciencia. ¿Sí? Estoy tirando conceptos en líneas generales y después vamos a adentrarnos un poco más en la relación entre ellos. ¿Sí? Para Durkheim hay dos formas de conciencia social. Hay una conciencia colectiva, ¿sí? Que tiene que ver con conocimientos que nos atañen a todos como sociedad, es un hecho social. Hay una conciencia individual que tiene que ver con las prácticas que voy incorporando, ¿sí? Tiene mucho que ver con un fenómeno que a Durkheim le interesa mucho, que es el de la socialización. ¿Sí? Durkheim da gran importancia a la educación, y a la educación pública, como la Universidad de Lomas. Para Durkheim la educación tiene que ser pública. ¿Sí? ¿Y por qué para Durkheim es tan importante? Y por qué es importante el tema de la socialización. ¿Sí? Durkheim concibe a la sociedad, ahí lo van a leer en el texto de Servia, como una realidad supraindividual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si vos sumás las partes, no te da la sociedad. La sociedad tiene un plus. Es más que la suma de las partes. Rubén, ¿estamos jodiendo? No, estamos hablando de sociología. No es matemática. Para Durkheim, la suma de los individuos no da una sociedad. La sociedad es algo más. ¿Por qué? Porque en la relación, en la interacción entre los individuos, entre nosotros, se genera algo que está por encima nuestro. ¿Sí? Se genera una nueva realidad en la interacción. ¿Sí? Entonces, en la interacción entre las personas se genera algo extra, que no estaba antes. ¿Sí? Eso es social, eso es la sociedad. Es una totalidad. Durkheim parte de pensar primero en el todo. Alguno me mirará raro y dirá, ¿qué querrá decir? Piensen por qué yo dije al principio que Durkheim parte de la sociedad como un organismo, como la biología, ¿sí? Como el cuerpo humano. No importa, es el todo. Bueno, a veces se enferma alguna parte, pero esa parte que se enferma repercute sobre el todo. ¿Por qué? Porque cumple una función específica. ¿Sí? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Pero claro, ¿cómo no? Sí, gracias. En el texto de División Social del Trabajo habla mucho de la moral, pero no define qué es la moral para él, entonces yo no sé si es la moral que vimos en filosofía o es una moral más ética. La moral, Gracias. ¿sí? es lo que es el cimiento de la sociedad, o más que el cimiento no me gusta, es el cemento, es lo que hace que nos mantengamos unidos. Los lazos de solidaridad son de tipo moral. ¿Sí? Los lazos de solidaridad son de tipo moral. ¿Sí? Una definición de moral para Durkheim. Profe, y una pregunta, en un momento también... No, ¿sabes qué? Ahí está, ahí te voy a dar una definición. Es todo lo que constituye una fuente de solidaridad. ¿Sí? Todo lo que constituye una fuente de solidaridad es una cuestión moral. Durkheim es un sociólogo de la moral. ¿Sí? Y de lo moral como el cemento que hace que la sociedad o que los individuos se cohesionen, se mantengan juntos. O sea que no es la misma moral de solidaridad. La filosofía. No es la misma moral de la filosofía. A ver, la moral de la filosofía, ¿sí? Es un concepto más amplio,
¿sí? En el cual habría que ver según qué filósofo. ¿sí? Ahí va. Ahí está, ¿sí? Para Durkheim la moral tiene que ver con la cohesión social, con lo que nos mantiene unidos, con lo que nos mantiene juntos. Y él lo va a llamar lazos de solidaridad. ¿Sí? De ahí que para Durkheim el concepto de la moral es todo lo que constituye una fuente de solidaridad. ¿Sí? Todo lo que te relaciona con el otro. Esa sería digamos, la definición de moral en el texto, la división del trabajo social. Entonces vuelvo. Incluso en el concepto de moral de Durkheim también aparece presente esta idea de la sociedad como un organismo. ¿Sí? Y uno me dirá, pero Rubén, ¿dónde? En lo que cohesiona. Cohesiona el todo. Para Durkheim es impensable una sociedad sin moral. ¿Por qué? Porque no nos mantendría unidos. ¿Sí? Son lazos morales o lazos de solidaridad, ¿sí? Relaciones sociales, los que mantienen cohesionado a un grupo humano, según Durkheim. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que el concepto de sociedad en Durkheim rompe con toda el liberalismo clásico, ¿no? Con toda la teoría liberal, con los contractualistas, con Hobbes, con Locke, ¿sí? Esta idea de contrato social, que los individuos hacen un contrato, después dice, bueno, que no sea más el hombre el lobo del hombre, ahora hacemos un contrato, ¿sí? Y en el contrato vamos a decir que, bueno, ponemos un leviatán, una persona que está por encima nuestro, como un rey que es la que manda, ¿sí? Hacemos todo lo que ese tipo dice y listo. El que no lo hace le cortan la cabeza y ya está. Hacemos ese contrato. Y Durkheim va a decir, no, yo no estoy para nada de acuerdo con eso. No solo porque es un supuesto que no tiene ninguna base empírica, sino porque la sociedad no es la suma de las partes. Entonces, para Durkheim va a decir, es un disparate pensar que una sociedad surge porque un montón de tipos se ponen de acuerdo para algo. No, eso es algo posterior, o sea, puede ser un grupo, pero la sociología no se puede explicar de la forma esa. Nunca se puede pensar lo social a partir de un individuo. En todo caso, se puede pensar un individuo a partir de lo social, diría Durkheim. ¿Sí? Durkheim, ¿sí? Y esto es importante, que tiene mucho que ver con el positivismo, que tiene mucho que ver con Profe, perdón. Sí. Perdón que lo corté. Se cortó justo cuando dijo Durkheim y a mí se me cortó. No sé bien qué dijo. Oh. ¿Y de qué estaba hablando, che? No, justo dijo Durkheim y iba a dar como una definición y se cortó. Esto es importante. Dije, esto es importante. Durkheim tiene una metodología. Ahí está. Esto es importante, gracias. va de vuelta. Durkheim tiene una metodología, ¿sí? Positivista, en la cual funda un paradigma de las ciencias sociales que está vigente actualmente. El paradigma positivista que emplea el método, los métodos cuantitativos, cuantifica la realidad social. O sea, Rubén, ¿quién cuantifica la realidad social? Las estadísticas. El INDEX, si se quiere. Cualquier estudio o cualquier tesis de tipo cuantitativo. ¿Sí? Cuando se habla de la tasa de desocupación, cuando se habla de la tasa de desempleo, ahí está, eso es Durkheim, estás cuantificando. ¿Sí? Eso no es Durkheim, eso hoy día, pero te quiero decir, esa metodología la inventó Durkheim, así consagró a la sociología como ciencia, tomando el método de las ciencias naturales, al igual que Saint-Simon. Durkheim es un continuador de las ideas de Saint-Simon, toma el método de las ciencias naturales, ¿sí? Y tiene que establecer un objeto de estudio, pero con particularidades. Esto es importante también, tiene que ver con el positivismo. Ese objeto de estudio debe ser externo, debe estar fuera,
¿sí? No lo busquen afuera de manera empírica. ¿Se entiende esto que digo? Lo digo de vuelta. No busquen el objeto de estudio afuera de manera empírica, o sea, verlo. ¿Sí? Porque a veces no lo es, pero está. Y está afuera. Y cuando está afuera, lo que quiero decir es que te trasciende. Yo había dado el ejemplo en la clase pasada, por ejemplo, el idioma. ¿El idioma está afuera o está dentro mío? O sea, Rubén, no jodas, estás hablando, está dentro tuyo. Ah, bueno, entonces el día que yo me muera, no, en el idioma este que estamos hablando no se habla más. Yo me morí, está dentro mío, y ya que yo me muera se va conmigo, lo cierran en el cajón a la mierda. No, está fuera el idioma. Yo lo tengo internalizado. ¿Sí? Pero es externo. Para Durkheim, cuando algo es externo, ¿qué es lo que quiere decir? Que me precede, ¿sí? Y que va a sobrevivirme, como el idioma, como la religión, como un montón de cuestiones culturales. ¿Sí? Entonces, tiene que ser, el objeto de estudio tiene que ser externo, tiene que poder ser observable, y se tiene que poder medir y cuantificar. ¿Sí? Así piensa Durkheim la metodología en las ciencias sociales. De una forma mucho más simple, si se quiere, que como lo pensaba Marx, con el método, la economía política, lo universal. Acá es más simple. Es una cuestión que tiene que ver con el positivismo. Un objeto de estudio externo, ¿sí? Que me trasciende, que me precede y me trasciende. A veces hay hechos sociales que no nos preceden, pero en general nos trascienden. ¿Sí? Y se puede observar, ¿sí? Y se puede medir y se puede cuantificar. Esa es la metodología de Durkheim. ¿Sí? Esa es la metodología durkheimiana. Pero claro, ¿cómo define este objeto de estudio? Durkheim dice algo muy inteligente. Dice, si yo no defino un objeto de estudio, ¿sí? Que la ciencia pueda estudiar, ¿sí? No tiene, digamos, no tiene sentido si lo que yo digo lo estudia la filosofía, la psicología. Espérenme un minutito, por favor, que me tocaron el timbre. ¿Eh? Por favor, estoy solo. Bueno, che, mil disculpas, ¿eh? Resulta que estoy solo en casa y nada, me trajeron, les paso el dato ya que está, cumpleaños mañana y me mandaron un libro por Mercado Libre, alguien que me lo regaló, así que después si quieren se lo muestro, no sé qué será. Bueno, entonces, la metodología de Durkheim tiene que ver con el método de las ciencias naturales y tiene que ver con los hechos sociales. Durkheim va a estudiar los hechos sociales y va a decir, los hechos sociales solo los puede estudiar la sociología. ¿Sí? Y al principio, para
para mostrar contundencia, va a buscar un hecho social que parece de la psicología, el suicidio. El suicidio parece algo individual. O sea, vos te suicidas, yo me subo arriba al tanque de mi casa y me tiro, y bueno, y estaba loco el profesor, ¿viste? Siempre pareció, el tipo estaba ayudando. Y Durkheim va a decir, no, ojo, porque el suicidio, si bien es un fenómeno complejo, ¿sí?, que tiene cierto componente psicológico, y si habría un psiquiatra, o si lo hay en el curso, me dirá, y también un componente biológico, ¿sí?, Durkheim va a decir también tiene un componente social. Se puede hacer una tipología de diferentes tipos de suicidio de acuerdo a la sociedad donde viva, ¿sí? Y esto, el tipo lo demuestra en un libro que se llama El suicidio, ¿sí?, que no lo tenemos para leer en la cátedra. El que lo quiera leer me lo pide, yo se lo paso en PDF, ¿sí? Entonces lo que Durkheim muestra acá es cómo, de acuerdo, ¿sí?, a la integración social y a ciertos conceptos como la anomia, ¿sí?, o a sociedades, o en sociedades donde la conciencia colectiva tapa la conciencia individual, o sea, lo que es de todos tapa lo que es de cada uno, se van dando diferentes tipos de suicidio, y lo muestra empíricamente, y lo muestra con números, lo cuantifica. Durkheim ya, a fines del siglo XIX, muestra estadísticamente que el suicidio tiene un componente social. Entonces, ¿el suicidio qué es? Un hecho social. ¿Sí? ¿Qué son los hechos sociales? En la metodología, dice Durkheim, los hechos sociales tienen que ser tratados como cosas. ¿Por qué dice esto? Como cosas. Porque tiene que ser externo, tiene que ser observable, tiene que poder medirse y cuantificarse como una cosa, ¿sí? Pero, ¿qué son los hechos sociales? Rubén, ¿podés definir un hecho social? Claro. La forma de ver, de pensar, de sentir, ¿sí?, que son externas y coercitivas. Que son externas, ya estuvimos viendo, que me trascienden. ¿Y qué es coercitivo? ¿Qué tiene que ver? Que si no lo hago, hay una sanción. O sea que si no lo cumplo, si no cumplo la pauta social, hay una sanción. No solo una sanción, a veces es una sanción que tiene que ver con la ley, con lo que se llama coactivo, ¿sí? Hay una ley. Pero muchas veces tiene que ver con cuestiones que no están reglamentadas, que no hay una ley, eso es coercitivo, o sea, estás obligado a hacerlo, y no te das cuenta que estás obligado a hacerlo. Vos crees que vos sos libre, decís, no, yo soy libre, más en esta sociedad donde la idea de individuo está muy desarrollada, ¿sí? Durkheim hoy día, ¿qué diría? Y lo que pasa es que la idea de individuo está muy desarrollada hoy día. Entonces se lleva por delante todo y la gente cree que puede todo. Y, ¿no?, y si yo quiero, porque yo entro y salgo cuando quiero, a mí qué me importa. Durkheim diría, bueno, está mirando la sociedad mal, está pensando que la sociedad es la suma de voluntades. Y no, la sociedad es algo externo y coercitivo. Entonces, es externo y coercitivo, ¿sí?, en el sentido de que si no lo cumplo, hay una sanción, ¿sí? Y no siempre es una sanción de tipo violar una ley, sino que hay una sanción social a veces, ¿sí? Yo había dado el ejemplo para que nos riamos en la clase pasada. Yo aparezco el lunes que viene con una peluca verde, ¿viste?, y con unos ojos así que salen para afuera, se van a reír ustedes. Pero si loco me está, ¿por qué? Yo hoy, ¿viste?, hoy me siento así, hoy me siento que los anteojos salen unos ojos, tengo una peluca verde y yo soy así, soy libre. Y se me cagan todos de risa, porque esa es la coerción. ¿Sí? Esa es la coerción. O sea, la sociedad, y esto tiene que ver, no sé, la compañera que había preguntado al principio, tiene que ver con lo moral. Que me dijo, che, pero la moral para Durkheim, Rubén, es la moral que vimos en filosofía. La moral es esto para Durkheim. O sea, es como que yo estoy transgrediendo cierta norma moral,
y la sociedad, ustedes, se van a reír como diciendo, che, bueno, nos cagamos de risa, pero y alguno que verá, algún padre de ustedes, o alguno, este es el profesor que tenés de sociología, este tipo no puede estar frente a un curso. Eso, ¿no? Empezamos a decir esas cosas. Ahí está la cuestión moral. ¿Sí? En Durkheim, ¿no? Entonces, bueno, el hecho social, formas de actuar, la forma de pensar y la forma de sentir, les había dicho yo. ¿Sí? Las formas de sentir. La forma de sentir es más loco, ¿sí? Desde pensar, pues, por ejemplo, el asco, les había dicho yo, y lo tienen en el texto de Serbia, es un hecho social. El asco a ciertas cuestiones tiene que ver con lo social, ¿sí? Algunos, mirá, y tiene que ver también con la biología, sí, también tiene que ver con la biología, pero por supuesto. Pero hay un fenómeno social en el asco, ¿sí? Hay un fenómeno social. O sea, tenerle asco a las ratas, a las cucarachas, a las arañas, tiene que ver con lo social. Tiene que ver con cuestiones que vos internalizaste del mundo social y bueno, y las tenés objetivadas en los temas estos. Salimos de los hechos sociales, ¿sí? Que es el objeto de estudio de la sociología, para ir un poquito a la división social del trabajo en Durkheim. ¿Sí? Yo les dije que Durkheim hablaba de dos tipos de sociedades y habla también de dos tipos de conciencia. ¿Sí? Habla de dos tipos de sociedades primitivas y sociedades modernas, y de dos tipos de conciencia. ¿Sí? Hay una conciencia colectiva, hay una conciencia individual. ¿Sí? Les dije que Durkheim es un filósofo, no un filósofo, no, es un sociólogo de la moral. ¿Sí? De la moral. Entonces, dice Durkheim, ¿sí? Y esto también lo investiga de manera que lo observa, ¿sí? Lo mide y lo cuantifica. ¿Sí? ¿Qué es? Se da cuenta que en las sociedades primitivas prima lo que Durkheim llama solidaridad mecánica. ¿Sí? Solidaridad mecánica. Se da mecánicamente. ¿Por qué en la sociedad primitiva? Porque la sociedad primitiva es una sociedad donde la estructura social está indiferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que todos más o menos hacemos cosas parecidas. ¿Sí? Piensen en las sociedades antiguas, que tienen que ver con la familia, con la tribu, ¿sí? En la cual hay poca división del trabajo. ¿Sí? Ahí yendo al concepto de división de trabajo, hay poca división de trabajo. O sea, todos más o menos hacen tareas muy parecidas. ¿Sí? Y justamente se vinculan, ¿sí? ¿Sí? Porque hacen cosas parecidas. Y lo que tiene que ver con la moral, ¿sí? Hay una fuerte moral, hay una fuerte conciencia colectiva. O sea, si vos me ofendés a mí, no me ofendés, no es que lo ofendés a Rubén, ofendés a la sociedad. ¿Sí? Ofendés a la sociedad. Le está faltando el respeto a nuestras pautas morales. Por lo tanto, tenés que pagar de manera muy dura. Entonces, investiga esto empíricamente, lo observa, lo mide y lo cuantifica respecto a lo que tiene que ver con el derecho. ¿Sí? Durkheim va a decir que en las sociedades primitivas hay poca división del trabajo, división social del trabajo, hay lazos de solidaridad mecánicos, o sea, los lazos de solidaridad tienen que ver con la moral y tienen que ver con ¿qué? Con lo que hace que yo me relacione con otros. ¿Sí? De forma mecánica, ¿sí? De forma personal. ¿Sí? Uno dirá, pero Rubén, ¿cómo de forma personal? Claro, de forma personal, porque vos
en otro tipo de relaciones sociales, hoy día, que la sociedad está mucho más desarrollada, ¿sí? Tus relaciones son impersonales a veces. Por ejemplo, en el mundo laboral. No es que hablas, yo no hablo como Rubén, hablo como el empleado del INDEC, 23.415.747. Es una relación impersonal. ¿Sí? Bueno, eso no pasa cuando la división del trabajo es aún muy, ¿cómo decir? Endeble, hay poca división del trabajo. Como hay poca división del trabajo, los lazos de solidaridad son mecánicos y las penas en el derecho represivo son duras, son crueles y son ejemplificadoras para el resto. Que hay un tipo que ofendió la moral colectiva de todos nosotros, se le corta la cabeza y que todos nos vean cómo se le corta la cabeza. ¿Para qué? Para que lo haga, vea que la pena es esa. Durkheim estudia empíricamente, les había dicho, los códigos civiles de la sociedad antigua y se da cuenta, ¿sí?, que las sociedades antiguas tienen un derecho represivo. Poca división del trabajo, lazo de solidaridad mecánica, derecho represivo. Y la sociedad moderna se caracteriza por una división social del trabajo importante que genera lazos de solidaridad orgánica. Rubén, orgánica, como empezamos la clase de Durkheim, que empezaste diciendo que para Durkheim la sociedad es un organismo, claro, y los lazos de solidaridad son orgánicas porque en la sociedad moderna cada uno cumple una función diferenciada del otro, hay mayor división social del trabajo. Entonces, en esta mayor división social del trabajo, lo que tiene que ver con la moral colectiva, ¿sí?, queda bastante diluido en la moral individual, en la conciencia colectiva, ¿sí?, o la conciencia de grupos sociales, no ya del todo. Hay diferentes morales, hay diferentes pautas morales. ¿Por qué? Explicaré a Durkheim, porque hay mayor división del trabajo. Por eso los lazos de solidaridad son orgánicos. Son orgánicos en el sentido que son funcionales. A diferencia de Marx, para Durkheim, la división social del trabajo es un fenómeno que lo que hace es liberar al individuo. A mayor división del trabajo, mayor conciencia individual, si se quiere. ¿Sí? Aumenta la conciencia individual. La clase pasada, una compañera con muy buen tino me dijo: Rubén, es un idealista, Durkheim. No, Durkheim no es un... Yo me quedé pensando. En ese momento le dije que no, y después lo pensé mejor y ahora le digo, no es un idealista. No es utópico. Porque Durkheim no está partiendo de un supuesto. Está dando cierta demostración empírica, científica. ¿Cómo? A través de los estudios de los códigos civiles del derecho. Se da cuenta que en las sociedades donde la división del trabajo social es más alta, es más grande, hay mayor división del trabajo, el derecho deja de ser represivo porque ya no se ofende la moral de toda la sociedad. Se ofende la moral de un grupo o de una persona. Por eso el derecho es restitutivo. Se restituye. ¿Sí? A veces se pide perdón, se arrepiente, se paga con una pena, se paga con una multa, pero ya no es toda la sociedad la que se ofende. ¿Por qué, Rubén? Porque la división del trabajo es más grande. Entonces está relacionado, hay cierta relación entre el derecho, sea restitutivo o sea represivo, y la división del trabajo social. Y también de la relación entre las personas, de los lazos de solidaridad que tienen que ver con la moral. Los lazos de solidaridad, eso que hace que nos mantengamos unidos. En las sociedades primitivas, este lazo de solidaridad es mecánico. ¿Sí? Y en las sociedades modernas,
este lazo de solidaridad es orgánico. Y cada uno cumple una función. Durkheim. Profe, Sí. perdón que haga No, por tantas favor. preguntas. Ojalá que Perdón, sea gracias por útil hacer tantas preguntas. para los compañeros, porque a veces, bueno, nada. Tengo dos preguntas. Una Vamos. es que en el texto de la división del trabajo dice que la moral es la unidad de medida de la sociedad. Sí. Ya explicó qué era la moral, pero cuando dice unidad de medida, o también sé que es Pensalo unidad de con la medida, solidaridad orgánica y la mecánica. pero lo que yo quiero entender es qué es lo que quiere investigar de la sociedad. En la división del trabajo social, quiere investigar Claro, ¿a qué es lo que cómo apunta a él? mayor división del trabajo social, a mayor división del trabajo social, el individuo, ahora sí, olvídate del todo y vamos a la parte, el individuo, ¿sí?, es más libre, puede desarrollarse mejor, ¿sí?, y crece la conciencia individual. Durkheim ve el tema del desarrollo de la conciencia individual, que está muy emparentado a la revolución industrial, como algo irreversible y que realmente es un progreso. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere investigar? Quiere investigar cómo la división del trabajo social va a generar, para Durkheim, ¿no?, una sociedad más desarrollada y más justa. ¿Sí? Aunque es un concepto de libertad muy particular, porque para Durkheim, o sea, uno es libre en la medida que se somete al todo. ¿Sí? Pero ya no es el todo de la sociedad antigua, donde la división del trabajo era poca y todos hacíamos más o menos lo mismo, sino que es el todo donde hay una solidaridad de tipo orgánica, donde somos como un organismo humano y cada individuo cumple una función social diferenciada. ¿Sí? Acá te va a plantear Durkheim, va a decir, a partir de la división social del trabajo, uno puede hacer lo que uno quiere. En la sociedad antigua eso no se daba. Decía, ay, yo voy a ser abogado, yo voy a estudiar relaciones del trabajo. No, vos vas a estudiar, vas a hacer lo que tu familia diga que tenés que hacer. Y si no haces eso, hay un derecho represivo que si no, estás ofendiendo la moral. En cambio, en la sociedad moderna, va a decir Durkheim, no, hay un derecho restitutivo que en todo caso tiene que ver con vos como persona, no se ofende el todo. ¿Sí? Entonces Durkheim estudia la división social del trabajo, que es un concepto fundamental en su obra, ¿sí?, porque piensa que la sociedad se desarrolla, ¿sí?, como un organismo vivo a partir de una mayor división social del trabajo. ¿Se entiende esto? ¿Y cómo lo investiga empíricamente? Que yo dije, bueno, decir, Rubén, pero ¿cómo lo investiga empíricamente? A través de estudiar los códigos del derecho. ¿Sí? Se da cuenta que en las sociedades con poca división del trabajo el derecho es represivo, y esto no es algo que sea muy positivo para Durkheim, y que en las sociedades más desarrolladas hay un derecho restitutivo. ¿Sí? ¿Qué busca Durkheim con esto? Está discutiendo, no solo con los liberales que hicieron la revolución, sino que está discutiendo con su época, ¿sí?, sobre una sociedad ordenada que tenga un equilibrio, ¿sí?, y progrese. Y para esto, según Durkheim, tiene que desarrollarse cada vez más la división social del trabajo. No es utópico, ¿sí? No es utópico porque las utopías, que están muy buenas, y tienen varias para leer, tienen una que es la de Tomás Moro, ¿sí?, que es la utopía, tienen otra que la escribió Domingo Faustino Sarmiento, se llama Argyrópolis, que es otra utopía. ¿La utopía qué es? Tipo que parte de la sociedad ideal, plantea la sociedad ideal, ¿sí? Pero Durkheim no plantea la sociedad ideal desde un supuesto, sino que trata a través de la metodología, del método de las ciencias sociales
y a partir de un objeto de estudio como los hechos sociales, estudia un hecho social. ¿Cuál? El derecho. Y según las normas del hecho social, del derecho, ve normas represivas y normas restitutivas. Y él lo relaciona con la división social del trabajo. ¿Sí? No pasa lo mismo en la utopía de Tomás Moro. La utopía de Tomás Moro, un libro que tienen que leer, ¿sí? No para la materia esta. Pero te quiero decir, pero Tomás Moro no parte de ninguna empiria, ¿sí? Parte de un supuesto, lo que le parece a él es muy interesante leer igual. Lo cuento para no cansarlos. En una de las últimas materias de la carrera de Sociología, esto lo cuento porque ya me estoy viniendo viejo y parece que no es cierto, lo voy a contar, y sí. En una de las últimas materias de la carrera de Sociología, cuando estudié yo, hace mucho, ya hacen como, no quiero ni pensar, hacen como 20 años, ¿sí? Había que construir la sociedad ideal. Uno tendría que plantearse una utopía y hacerla. ¿En dónde? En La Boca. En La Boca. Agarrabas el barrio de La Boca y en el barrio de La Boca tenías que construir la sociedad ideal. ¿Y con quién lo hice esto? Con la hermana del Che Guevara, con Celia Guevara. Parece chiste. No sé si vive todavía Celia, porque hace 20 años era una señora grande, una arquitecta, ¿sí? Y hacíamos la sociedad ideal en La Boca, y bueno, íbamos a La Boca, Celia Guevara en La Boca, imagínate, la hermana del Che Guevara la recibía, entrábamos en los conventillos, un tema interesante, pero ¿qué es lo interesante de esto que estoy con? No saben lo difícil que es pensar una sociedad ideal, ¿sí? De ahí la utopía de Tomás Moro, la de Sarmiento, Argirópoli, o sea, tenés que tener un talento creativo y literario muy grande para poder pensar una sociedad. Pero no es el caso de Durkheim, porque Durkheim lo que hace es ciencia. ¿Sí? Durkheim hace ciencia, ¿por qué? Porque plantea un método para investigar y un objeto de estudio. Entonces lo que está haciendo es ciencia, no literatura. ¿Sí? Rubén, en la división social del trabajo, ¿lo repetís? ¿Cuál es el hecho social que estudia? El derecho, las leyes. ¿Sí? Y a partir de estudiar las leyes se da cuenta que en la sociedad primitiva, ¿sí?, la cuestión del derecho es represiva, porque ofende ¿qué? Ofende la conciencia colectiva, que es lo que está más desarrollado. A medida que la división del trabajo se desarrolla, aumenta ¿qué? La conciencia individual. Entonces, el derecho es restitutivo. ¿Sí? Acá hay una pregunta, dice, profe, ¿Durkheim estudia o nombra a aquellos individuos que quedan por fuera del mercado laboral? Porque ellos igualmente... Sí, Durkheim no habla del fenómeno de la desocupación porque él no logra verlo. Durkheim se murió en 1914, creo que se murió Durkheim, ¿sí? Entonces no conoce el fenómeno de la desocupación como nosotros lo desarrollamos hoy. Pero sí Durkheim entiende que en esta idea de solidaridad orgánica hay que integrar, y habla de integración social de todos los grupos sociales, ¿sí? Y de las minorías. ¿Sí? Hay que tratar de integrar a todos los grupos sociales. ¿Sí? Entonces, acá, y con esto ya voy concluyendo Durkheim, está el Estado, que el Estado, que es un grupo de funcionarios, Durkheim dice textual en el texto ese que tienen para él ustedes sobre la moral cívica. El Estado es un grupo de funcionarios sui generis, ¿sí? Es un grupo que tiene la misión de pensar. ¿Sí? Pero el Estado, dice Durkheim, y esto es interesante para reflexionar, no encarna la conciencia colectiva. O sea, no es que el Estado somos todos. Esa idea de que el Estado somos todos, para Durkheim diría, no, es una barbaridad. ¿Cómo el Estado vamos a hacer todo? Te va a decir Durkheim, si para mí la sociedad es como un organismo, y te hablo de una solidaridad orgánica. Si todos somos el Estado, no hay división del trabajo. Y si no hay división del trabajo, no es una sociedad moderna, es una sociedad con solidaridad mecánica. Entonces, no, yo hablo de solidaridad orgánica,
El Estado es un grupo de gente, la más capacitada, que tiene que pensar. Pero no es que encarna lo que pensamos todos. No, piensa y después todos vamos a obedecer lo que dice esa gente, porque esa gente es la más capacitada para estar ahí. ¿Sí? Esto es rediscutible, ¿eh? Marx lo recontra discute, todo va a decir, sí, bueno, pero después justamente los que van a mandar es la clase dominante, bla, bla, bla. Y ahí, en la noción de clase, Durkheim, donde Marx ve una lucha de clases, Durkheim ve lazos de solidaridad. Durkheim cree en la conciliación. ¿Sí? Durkheim cree que las clases pueden colaborar. Durkheim no es un ingenuo. Durkheim sabe y dice que en la sociedad moderna en la que él vive, si bien la división del trabajo está muy acentuada, o sea, es muy importante, ¿sí? Y se generan lazos de solidaridad orgánica, muchas veces pasa que la conciencia individual trasciende a la conciencia colectiva y se hace un culto al individuo, y eso es muy positivo, eso es muy negativo, es muy negativo y va a generar un estado de anomia. Entonces, lo que Durkheim plantea es que el Estado tiene que pensar este tipo de cuestiones y tratar de resolverlas. ¿Sí? ¿De qué? De que la conciencia individual no pase como pasa hoy día, que se pierde el todo, se pierde de vista el todo, ¿sí? Y se da por supuesto, hoy día se da por supuesto que la idea de individuo estuvo siempre. Esto yo lo discutí al fin de semana, no sé con quién, en alguna clase de... La idea de individuo por fuera de la sociedad es una idea muy moderna, es una idea que trajo el liberalismo, con la que Durkheim no está en lo más mínimo de acuerdo. Para Durkheim eso no es positivo. Entonces ahí tiene que intervenir el Estado, pero el Estado está muy lejos del individuo. Entonces hay que poner algo en el medio para que se relacione con los individuos. ¿Y quiénes van a hacer esto? Los grupos secundarios. ¿Sí? Los grupos secundarios. Va a haber grupos de oficios, de trabajadores, corporaciones, cooperativas, ¿sí? Que van a tratar de mantener la armonía entre la conciencia colectiva y la conciencia individual. Esto lo tienen en el texto creo que no sé qué es la lección cuarta, que tienen que leer ustedes, sobre la moral cívica, ¿sí? Explica esto de los grupos secundarios. Bueno, esto más o menos son los textos de Durkheim. No he visto, por razones que tienen que ver con lo que sucedió con la tecnología y eso, el trabajo práctico sobre Durkheim, pero va a ir sobre los andariveles que son los textos que vimos. De todas formas, si surge alguna duda, surge algún comentario, sobre todo, lo podemos ver durante el transcurso de la semana, me pueden consultar, me mandan un WhatsApp, me mandan un mail y lo vemos, ¿sí? Si hay alguna pregunta particular. Pero, conclusión, entiendan que la sociedad para Durkheim no es la suma de las partes, o sea, es más que la suma de las partes, porque en nuestra interacción se genera algo extra. Entiendan que la división del trabajo social es un concepto fundamental para la sociología durkheimiana, por la cual Durkheim define una sociedad primitiva que tiene poca división del trabajo, y una sociedad moderna tiene una mayor división del trabajo. Durkheim no cree que las clases sociales sean irreconciliables, ¿sí? Cree que no, que las clases sociales tienen que cooperar, porque cree que la sociedad es un gran organismo que tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Y la forma que él encuentra de estar en equilibrio es justamente la división social del trabajo. Hay para cada uno, según el talento de cada uno, la formación de cada uno, un lugar, ¿sí? Por el cual uno va a cumplir una función social, ¿sí? Y si esa función social no la cumple como debe, no repercute solo sobre uno, repercute sobre el todo, ¿sí? Por eso hay un Estado que piensa, y que piensa para resolver estas cosas,
pero como el Estado está muy lejos, hay grupos secundarios, ¿sí? Que lo que tratan, que es siempre, ¿cuál es la idea central de Durkheim? Además de la división del trabajo, esto es la cohesión social. Saber por qué la gente se mantiene junta, se mantiene unida, ¿sí? También tengan en cuenta que Durkheim es un continuador de las ideas de Saint-Simon, por eso es un positivista. ¿Qué aporte importante hizo? Le dio un método a la sociología y un objeto de estudio, el hecho social o los hechos sociales, ¿sí? Que son externos y coercitivos, ya vimos por qué. ¿Sí? Es una forma de actuar, de sentir y de pensar, que son externas y coercitivas. ¿Sí? Cuando dije que son externas, ya les expliqué, ¿sí? Que me trascienden. Y son coercitivas porque si yo no las cumplo, puede haber una sanción. ¿Sí? En la sociedad antigua era una sanción represiva, en la sociedad moderna es una sanción restitutiva. ¿Sí? Pero hay algo que me obliga, ¿sí?, a cumplir lo que se espera que se cumpla. Cuando no pasa eso, o sea, el carácter coercitivo del hecho social no suele verse, no suele observarse, pero se puede observar, se materializa en la medida que yo lo trasgredo. ¿Sí? El ejemplo medio pelotudo este que dice, la peluca verde, eso, ¿no? para que ustedes lo vean, ¿no? Así que bueno, esas son, digamos, las cuestiones. Cuando se hace algo por fuera del hecho social, ¿es la anomia? ¿Puede ser? Bueno, no siempre es la anomia. La anomia es un concepto durkheimiano simple. ¿Qué es la anomia? Es la falta de reglamentación. Cuando no hay reglas claras. Cuando no hay reglas claras, hay anomia. ¿Sí? Y aparte, pensemos un poco la pregunta esta. ¿Cómo se hace algo por fuera del hecho social? O sea, porque si vos haces algo por fuera del hecho social, no es un hecho social. Digo, ¿no? Para que pensemos. ¿Todo es hecho social? No. Ir al baño no es un hecho social. O sea, ir a determinado tipo de baño, va a decir Durkheim, sí, si vos te viste un baño, que, sí, pero la necesidad biológica de ir al baño no es un hecho social. ¿Sí? Si bien, esto lo digo en chiste, es coercitivo en el sentido de que si no vas la pasás mal, pero no es algo externo, es algo, o sea, que el día que yo me muera, no voy más al baño. No me trasciende. ¿Sí? ¿Sí? Después vamos a ver más adelante, en Weber, ¿sí?, que el hecho social es otra cosa, que ya no se llama hecho social, llama acción social, y no está afuera, está dentro. Pero bueno, eso lo dejamos para las próximas clases. ¿Sí? Por ejemplo, casarte con un primo. Era un caso a modo de ejemplo para entender la anomia. Mirá, casarse con un primo, para nosotros, quizás en Buenos Aires, sí tiene que ver, no sé si tiene que ver con una cuestión de anomia. No sé si de falta de reglamentación. No sé, porque, o sea, tendría que ser una cuestión. Sí es una cuestión que para nosotros culturalmente es rara. ¿Sí? Es un hecho social. Es un hecho social. Pero lo coercitivo de este hecho social te va a venir por el lado de que algunos dicen, este anda con la prima, hay como cierta desaprobación, ¿sí? Pero eso pasa en Buenos Aires, ni siquiera pasa en toda la Argentina, ¿sí? No sé si conoces las provincias del norte, o sea, no es algo tan loco, ¿sí? No se castiga normativamente, socialmente, puede que sí, claro que sí, claro, bueno, sí, eso es lo coercitivo. Entonces, digo para corregir esto que vos decís, es la anomia. No es la anomia, es algo coercitivo, ¿sí? Coercitivo. La anomia, o sea,
Si no, es un pensamiento muy conservador en el sentido de decir, no, tienen que reglamentar el tema de casarse para que no te puedas casar con un primo, o para que no puedas convivir con un primo, qué sé yo, no sé, eso habría que verlo, no sé, porque sería, qué sé yo, no sé. Pero sí, es cierto que al menos en Buenos Aires, donde vivimos nosotros, no tiene no se castiga, ¿sí? Con una pena, con una norma, pero sí te van a mirar raro. Eso pasa, es cierto, sí, sí. Pasaba hasta no hace tantos años y lamentablemente sigue pasando con las elecciones sexuales de la gente. Se mira, mirá, anda con un varón, una chica que anda con una chica, un varón que anda con un varón. ¿Sí? Hoy día ya es menos coercitivo eso, o sea, es más aceptado. Así que bueno, no sé, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Yo, profe. Sí. Cuando habla de reglas jurídicas, ¿es lo mismo que usted decía del derecho? Sí. Sí. Ahí está. Sí, son las distintas reglas jurídicas que hay. En el derecho represivo hay una, en el derecho restitutivo hay otra. Eso es lo que él estudió para escribir la división del trabajo social, que fue su trabajo de tesis. Es una tesis que escribió, o sea, lo escribió para la facultad. Pero bueno, era duro. Se mandó flor de tesis. Anomia sin normas, ¿puede ser? Sí, sin normas, sin reglamentación. Claro que sí, esa es la anomia. No hay normas. Exacto. Sí, Miguel. Así que bueno, si hay alguna duda, algún comentario, si no, hablamos en la semana. Miren los textos los textos no, los videos de Durkheim que les mandé están buenos, a mí al menos me han servido todos. Y bueno, en cualquier cosa, cualquier duda, lo vemos, ¿sí? ¿Les parece? El profe hizo como la otra vez con el trabajo de Marx, que sabía las preguntas y más o menos las fue No la respondiendo sé, durante la clase. no la sé, no, si no no la la sabe. decía. Okay. No la sé. Si no, hacía lo mismo que la pasamos. Pero no la sé. Pero tienen que ir por este lado. ¿Por dónde van a ir? Porque no, los temas son estos. ¿Sí? ¿Dónde vemos los videos? Dice. Los videos yo los mandé por mail. Si alguien que no le llegaron, me manda un mail ahora que termina la clase y me dice, Rubén, a mí no me llegaron y yo se los mando. ¿Sí? O se los pide a algún compañero. Me es indistinto. O sea. Perdón, profe. ¿Leyó alguna vez el protocolo de los sabios de Sion que les dicen todos estos conceptos de Marx, Durkheim, etcétera? ¿Cómo? Si leyó alguna vez el libro, ¿cómo se llama? Los protocolos de los sabios de Sion que les dicen todos estos conceptos de Marx, Durkheim, etcétera. No lo leí, pero no te entendí el nombre del libro. Protocolos de los sabios de Sion. No sé, protocolos, me lo voy a anotar. Yo lo bajé los otros días hablando con un cliente, me lo pasó. Es interesante saber porque acá está, protocolo de los sabios de Sion. Bueno, ya está, ya me lo guardé. Es una publicación antisemita, dice, más famosa y ampliamente distribuida en la época contemporánea. Sus mentiras sobre los judíos que han sido desacreditadas repetidamente. Bueno, no sé, lo voy a mirar y te cuento. Estoy viendo lo que vi en internet, no crea que. Yo bajé el PDF, me lo sugirió, lo leí. Lo que tengo que está bueno, que se los voy a pasar por mail. Yo tengo un libro de sociología clásica que explica a cada uno de los autores de manera muy simple. ¿Sí? Y tiene a Marx, a Durkheim, a Weber y a un montón más, a Saint-Simon. ¿Sí? Es un libro en PDF, es un libro que no se consigue y que yo lo tengo de cuando era estudiante de sociología, pero no tengo el libro, lo quise comprar, me pidieron una fortuna porque no está en Argentina. Un libro de George Rixer, que se llama Teoría Sociológica Clásica. Se los voy a pasar, cuando lo vean va a decir, Rubén, tiene como 1000 páginas, ¿sí? Bueno, pero lean solo a Durkheim.
o lean solo a Marx, ¿sí? Y es un libro muy bueno en el cual hace un análisis exhaustivo y muy claro de cada autor, ¿sí? Yo estudié para muchos parciales el libro ese y me recibí de sociólogo. Así que bueno. O sea que es un buen machete. Es un buen machete. Es un buen machete porque tiene los conceptos muy bien explicados, así que se los paso mañana, ¿sí? Cualquier duda, las preguntas no las tengo, van a ir por este lado. Cuando vean las preguntas, aparecen dudas, aparecen comentarios, lo conversamos, ¿sí? Si es necesario, lo organizan ustedes esto. Si quieren organizar un Zoom, lo vemos, pero eso lo tienen que hacer ustedes, yo no lo puedo hacer. Me dice Rubén y vemos, si es que hay mucha duda. Pero digo, tiene que ser simple el trabajo práctico de Durkheim, porque Durkheim es un autor, o sea, en ese sentido es menos complejo. Así que bueno, cualquier cosa vemos, yo estoy a disposición de todos ustedes, ¿sí? Por favor, en serio, entreguen en tiempo y forma, porque si no, no hay nada que yo pueda hacer, ¿eh? ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, les deseo que tengan muy buenas tardes o muy buenas noches ya a esta altura, que coman rico y que tengan buena semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Chao. Feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. Muy Los amable. videos porque tienen mucha data acá, ¿eh? ¿Cómo? Que puedo pasar los videos porque tienen mucha data importante acá. Los videos yo ya los pasé, pero digo, si usted no los tiene, por favor, mándenme un mail que se los paso ahora. Este también, este es el que digo yo también, porque es muy importante. Ah, bueno. Pase el libro, sí, después les paso el libro. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches a ustedes, che, gracias por el tiempo y por la onda.